Y continuamos con tu programa Canarias tal cual, y como todos los lunes del otro lado de la línea, mi amigo Fernando Concepción con su órbita americana. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Eduardo, muchas gracias. Un placer estar nuevamente con todos ustedes. Sí, te escuchamos un poquito bajito, pero bueno, súbele el volumen tú también. A ver, Fernando, cuéntame. Quiero que intentemos con el speakerphone, con el exterior. A ver, pruébalo a ver si así te podemos escuchar mejor. Vale, ¿me estás escuchando mejor ahora? Creo que igual. Igual, vale. Pero bueno, no importa, vamos a intentarlo. A ver, cuéntame, ¿cómo van las encuestas, Fernando? Las encuestas en los Estados Unidos, esa campaña de Trump versus Biden. Bueno, todavía no tenemos los números exactos con relación ya afectados por la oficialización del presidente, pero pareciera que tenemos algunos indicios. La gente de 538, que hemos hablado en el pasado, que es una encuestadora afín al Partido Demócrata, le sigue dando los 8 puntos de diferencia de lo que hablamos la semana pasada. Le da a Biden 50.8 puntos y a Trump 42.8 puntos. La encuesta que hemos estado utilizando como marcadora nuestra, que es la de Rasmussen, le da un punto, creciendo un punto Biden, ¿ok? Evidentemente ya sería esto producto del debate más que de la enfermedad. Y después tenemos un tercer caso, que es un periodista norteamericano muy popular que tiene una web y es muy seguido porque hace muchas coberturas en vivo de un montón de eventos, sobre todo de las manifestaciones, que le está dando ganador al presidente después de la hospitalización. Hay algo que sí es cierto, que es que también en Rasmussen la aprobación del trabajo del presidente creció de 46 a 49% y vuelve otra vez a estar cercano a al 50% que estuvo la semana pasada. Entonces, bueno, ahí van los números otra vez reacomodándose y seguramente vamos a tener durante la semana algunos cambios importantes. Bueno, pero parece extraño, Fernando, que habiendo salido del debate y que todas las encuestadoras, inclusive Rasmussen, daban a Biden como que había subido o que Trump había perdido 8 puntos, que yo creo que es distinto que el otro gane que otro lo pierda, ¿no? Y en este caso, por el debate, aparentemente Trump perdió esos 8 puntos. Pero, y luego, sin que todavía entremos a analizar el tema de la enfermedad del presidente y el COVID, ¿por qué pasa esto? ¿Cómo puede haber ocurrido esto en el transcurso después del debate, a pesar de que todos los medios, inclusive aquellos medios que están totalmente parcializados con Biden, daban como ganador y con una diferencia abultada que había crecido con respecto Biden-Trump? Claro, acuérdate que la misma gente de Rasmussen nos aclaró el tema hace unos días atrás. Nos dijo que la diferencia esa de 8 puntos no era producto del debate, que había sido producto de la insistencia del presidente en la confirmación de la señora Conway en el Tribunal Supremo, en la Corte Suprema de Justicia. Uh-huh. Acuérdate que eso va a pasar y ya el Senado debería estar iniciando las deliberaciones para la confirmación de la nueva juez del Tribunal Supremo de Justicia. Ellos lo achacaban a este punto y le están achacando al debate el avance o la disminución de ventaja del presidente Trump a Biden, de un punto al debate. Un punto nada más. Sí, entonces, eso es empate técnico entonces, ¿no? Pero un punto, básicamente, no es un punto de diferencia entre ambos, es un punto que ganó. Hay todavía 7 puntos de diferencia en el Rasmussen. Lo que te decía que esto también estaba matizado por la encuesta que está sacando las investigaciones del señor Tim Pool, que le da al presidente Trump una ventaja considerable. Pero bueno, lo que más va a afectar seguramente en estos momentos va a ser este nuevo caso, la hospitalización del presidente, que sí va a tener un efecto casi con toda seguridad. Algunos pensaban al principio que podía ser negativa, pero bueno, vamos a ver. ¿Tú crees que lo va a favorecer? Bueno, porque fíjate que ya los comentarios hoy, los que se pueden leer en la prensa española, es que Trump salió, se movilizó, se dejó ver en un coche. Entonces ya comenzaron a decir
que es que a lo mejor era un ardid del presidente hacerse pasar porque él tenía COVID, pero en realidad no lo tiene, para después salir a decir que él sí se curó, que él está bien. Es decir, como que ponen en duda que verdaderamente el presidente y su esposa estén contaminados de COVID-19. Claro, la prensa española está acostumbrada a ese tipo de ardid de sus políticos, sobre todo de algunos que están muy cercanos al poder en estos días. No, eso no es posible, y de hecho la prensa de los Estados Unidos estaba muy molesta porque el presidente salió a la calle sin antes anunciarlo. Al principio hubo dos declaraciones de ellos, una en la que decían que ellos sabían exactamente todo lo que estaba sucediendo porque tenían gente que les filtraba información desde dentro del hospital. Y en realidad no necesita filtrarla. Hay un equipo médico que está diciéndole exactamente lo que está ocurriendo con el presidente. Y lo que está ocurriendo en estos momentos es que ha tenido efectivamente 2 episodios en los que necesitó oxígeno. Y está en un tratamiento de choque con esteroides. Eso significa que tampoco es que ha sido un caso muy, muy, muy suave. El presidente tiene, como sabemos, una edad que está por encima. 74 años, sí, 74 años, sobrepeso, o sea, un estrés continuo, o sea, es un caso tipo A, digo yo, ¿no? Claro, y a lo mejor la vitamina D baja, porque ahora descubren que la vitamina D es determinante en si el caso es grave o menos grave. Así que, pero, a ver, la sensación apenas se supo el viernes pasado de que el presidente estaba contaminado de COVID, es que eso lo iba a perjudicar o lo va a perjudicar en teoría porque no podría entonces movilizarse, puso en jaque mate a la bolsa de valores porque entonces la sucesión está garantizada o no. Cuéntanos un poco eso, o sea, la sucesión obviamente está garantizada, ¿no? Sí, definitivamente está la enmienda 25 de la Constitución, y ahí dice claramente cuál es la línea de sucesión. La línea de sucesión sería el vicepresidente de los Estados Unidos, y en caso de que el vicepresidente también estuviese, por las razones que sea, incapacitado para asumir la presidencia, entonces antiguamente seguían con los miembros del gabinete. Eso se corrigió en los años 40 y se decidió que quien debe ser presidente debe ser alguien que ha sido electo por los estadounidenses para un cargo de representación, claro. Claro, entonces tienen a los líderes de la mayoría, tanto del Congreso, pues, ¿okay? Y Senado, ambos. En realidad aquí quien estaría de primero en la línea de sucesión después del vicepresidente es la señora Pelosi. O sea que tendríamos Pence, Pelosi. Que sería entonces los pasos. Que Pelosi es la presidenta de la Cámara de Diputados, ¿no? De Representantes. De Representantes, sí. Eso. Y además del Partido Demócrata. Ella es del Partido Demócrata porque esa Cámara la domina el Partido Demócrata. No así el Senado. El Senado lo domina el Partido Republicano, que es la razón por la cual la confirmación del nombramiento del nuevo juez del Tribunal Supremo de Justicia va a estar total y absolutamente en manos de los republicanos, porque los republicanos tienen mayoría en el Senado. Ya. Bueno, por eso se va a confirmar la jueza, ¿no? Obviamente. Sí, exactamente. Bueno, entonces yo creo que en el caso de esta campaña tendremos que esperar cómo evoluciona esta semana el presidente, porque ayer domingo el médico de la Casa Blanca decía que de pronto le daban de alta hoy lunes. Sí, de hecho hay una cosa que, perdona que no contesté a la pregunta tuya anterior, y es que ya hemos tenido estos casos de recuperación de presidente, tanto con Boris Johnson, a quien le resultó, efectivamente salió repotenciado en las encuestas después que superó el COVID, y también en el caso de Bolsonaro. Bolsonaro sigue viviendo su mejor momento político en Brasil, y también estuvo afectado por el COVID. Pero fíjate que yo diría que en los 3 casos es prácticamente como una contradicción, porque los 3 presidentes se negaron a reconocer el tema del COVID al principio, se negaban a ponerse las mascarillas, decían que ellos no iban a parar la economía, luego los 3 se han visto afectados,
y en los 3 casos han salido reforzados después. Es una cosa que desde el punto de vista de las encuestas a mí me cuesta entenderlo. Es que la opinión pública funciona así. La opinión pública hoy tiene una opinión de una cosa y mañana tiene una opinión de otra. Es más, los demócratas en el debate, el señor Biden, una de las cosas que le criticó al presidente fue de haber cerrado la economía. Imagínate tú. Sí. O sea, los que estaban diciendo que había que cerrar las ciudades, después le reclaman al presidente que el presidente cerró la economía porque mandó a hacer una cuarentena muy fuerte. Entonces es evidente que sobre este tema todavía hay mucho que sociológicamente es mucho lo que hay que estudiar para poder entender todos estos casos, sí. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal le va al presidente después de su recuperación, que pensamos que sí existe la posibilidad de que hoy pueda irse a su casa. Me imagino que seguiría a su casa y mantendría la cuarentena desde su casa y no desde el hospital. Estar en el hospital le agrega mucha incertidumbre al pueblo norteamericano. Y a la economía del mundo en general, ¿no? Y a la economía del planeta, exactamente. Sí, señor. El viernes ya se caían las bolsas, todo estaba en rojo. Bueno, Fernando, entonces vamos a esperar que esta semana se sabrá, bueno, hoy lunes se sabrá entonces, más aquí a las horas de la tarde-noche, si el presidente se va a la Casa Blanca y desde ahí va a seguir la campaña, lo que quiere decir que tenemos campaña y dura, a pesar de que el presidente esté en cuarentena. Bueno, es tanto así que algunos están diciendo que el presidente, a pesar de tener el COVID, tiene más apariciones públicas que las que está teniendo el señor Biden. Aún así, porque ayer efectivamente se montó en un coche y salió a agradecerle a la cantidad de gente que tiene acampando frente al hospital esa solidaridad. Obviamente no se bajó del coche, claro que no. Sí. Simplemente saludó, pero bueno, fue un detalle que seguramente ellos agradecerán y que la gente que apoya al presidente pues agradece también. Bueno, mira, otro tema que creo que es bien importante para los venezolanos y para los españoles es el caso del señor Borrell, que entiendo que esta semana tiene que ir al Parlamento Europeo para explicar lo de esa misión que envió a Venezuela, que aparentemente resultó un fracaso, pero que él insiste en las declaraciones en la prensa de hoy. Aparece Borrell diciendo de que si no se hacen elecciones, entonces la cosa va a estar peor en Venezuela y que no se pueden hacer hasta por lo menos dentro de 6 meses. Es decir, la estrategia de oxigenar a Maduro parece que la mantiene a pesar de las críticas y todo. Total y absolutamente. Ellos no han cambiado para nada la posición que tienen de dialogar y de lavarle la cara al régimen. Es lamentable. Se lo está reclamando medio planeta, le están diciendo que la posición privilegiada que tenía España de ser el puente entre Europa y América Latina, sí. Esto se ha perdido porque evidentemente se están perdiendo las confianzas de ambos lados. Es evidente que él se olvida que toda la Unión Europea decidió no aceptar al tirano Maduro como presidente de la República de Venezuela. Y por ende, quien es presidente y su gobierno legalmente para los europeos es el señor Guaidó. Entonces él sigue hablando del gobierno de Venezuela como que si nada hubiera pasado. Y eso es triste. Es más, acaban de decidir, creo que aceptar un cambio en la... ¿cómo se llama? En la embajada. Hay un cambio ya. El que es en este momento cónsul de Madrid, creo que es apellido Rodríguez, que fue ministro de Comunicación de Chávez, va a sustituir al actual embajador, o ya lo sustituyó prácticamente, y eso lo que hace es enroscar, yo digo más, porque este señor, que fue ministro de Comunicación de Chávez, es un comisario político, ¿no? Y que claro, lo que va a hacerse ver, a ver, lo que se rumora, o lo que yo he escuchado, es que a petición de Podemos, de Pablo Iglesias, el que el embajador sea esta persona y no me acuerdo ahorita el nombre del actual embajador, pero eso significa que el enrosque sigue. Yo lo que me planteo, Fernando, es que así será la información que tiene
Maduro, el chavismo, tanto de Podemos como del PSOE, que Borrell corre el riesgo de quedar en ridículo y tener que ir a dar explicaciones para proteger a Maduro, ¿no? O sea, para proteger la dictadura. O sea, siempre se saca un balón de oxígeno a última hora para tratar de salvarlo, a pesar de la condena del último informe de la ONU, ¿no? Exactamente. Del último informe de la ONU, de la ratificación del informe de la señora Bachelet, la continua denuncia de la señora Bachelet como comisionada que es de derechos humanos, de que continúan las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Pareciera que el gobierno de España decidió taparse los ojos, la nariz y los oídos, y entonces continúa en una posición, yo llamaría casi intransigente, haciendo cosas que no debería estar haciendo, como mandando emisarios por su cuenta, en nombre de la Unión Europea, además, que no es verdad que la Unión Europea lo nombró. Pero aquí siguen tratando de lavar ese caso en particular. Sí. Me estoy recordando el nombre del embajador, es Mario Isea, que en verdad es un embajador que estaba como en bajo perfil, dadas las críticas que se generan siempre aquí, y que va a ser sustituido por este exministro de Comunicaciones y cónsul de Venezuela en Madrid. Lo que es sí evidente que, perdón. Ajá, no. Sigue, Fernando. Es evidente que hubo un acuerdo entre ambos gobiernos, por llamar a aquel gobierno también, porque España cambia al embajador en Caracas, y se trae al embajador de Cuba hasta Caracas, que evidentemente tiene una cercanía importante con el régimen de Díaz-Canel, etcétera, y entonces viene un cambio en la embajada también en Madrid. En Madrid, sí. Sí, bueno, yo no sé a qué está jugando, pero me suena lo que llamamos nosotros kikiriwiki. Obviamente es algo extraño. Y yo creo que para finalizar este punto, es que definitivamente el gobierno de España sigue jugando a la dualidad, porque no reconoce como embajador a Antonio Eccarri, sino como el representante de Juan Guaidó. No lo invitan a ninguno de los actos protocolares. Para España, el gobierno oficial es el de Maduro. O sea, es verdad que hablan con Eccarri, es verdad que han dicho que apoyan a Guaidó, pero es un apoyo que, bueno, más hipócrita no puede ser, diría yo. Total y absolutamente hipócrita, y además que le hace un daño terrible a las intenciones que tiene o las posibilidades que tenemos de tener un gobierno de transición. Mientras España siga en esa posición, o va a ser completamente aislada, tanto por la Unión Europea como por el resto de los aliados latinoamericanos, que son básicamente casi todos los países latinoamericanos que apoyan a Guaidó, o no sé lo que va a ocurrir con el gobierno de este señor. La verdad es que es lamentable, muy, muy lamentable. Yo creo que los españoles tenemos derecho de exigirle al señor Sánchez claridad y lealtad con las leyes y con los acuerdos internacionales. Es que es tan difícil entenderlo, porque fíjate que cuando se anunció el cambio del embajador de España en La Habana para que se vaya a Venezuela, la noticia, bueno, hubo un cambio del embajador, pero tranquilo que a Leopoldo López lo vamos a seguir protegiendo en la embajada. Es decir, como que no se asusten que este embajador que llega ahora a Caracas no va a sacar a Leopoldo. Es decir, Leopoldo va a seguir protegido en la embajada de España. Es decir, y vuelven las contradicciones, ¿no? Claro, si ellos sacan a Leopoldo, saben que el escándalo sería monumental. Sí. Es evidente. Entonces, no tenían ni siquiera que decirlo, era lo obvio. Si tuvieron que decirlo, es porque todo el mundo está preocupado en la forma como España está llevando la relación con el gobierno de Maduro. No, y la otra cosa, Fernando, es que yo quería cerrar este punto, pero queda información, y es que los embajadores, estas personas que fueron a Venezuela, se devolvieron y diciendo, bueno, no hay condiciones, Maduro no va a cambiar y el día 6 de diciembre hay elecciones parlamentarias. Entonces, para justificarse, dicen, no, pero es que nosotros hablamos con todo. Nosotros, con el primero que hablamos fue con Guaidó.
O sea, ahora van para allá, tratar de convencer a Maduro que aplace las elecciones y después dicen, no, hablamos con todo y no hay condiciones, ¿no? O sea que Claro. otra contradicción más, ¿no? Bueno, es que los únicos que pensaban que había condiciones eran ellos, que estaban pensando mandar una comisión de observación a las elecciones del 6 de diciembre. O sea, algo Bueno, total y absolutamente ellos, absurdo, no es una elección, es una parte electoral. Claro, ellos, Enrique Capriles y Stalin González. Sí, pero fíjate que ya Enrique Capriles rectificó. No, ya se echó para atrás otra vez, claro. Sí, sí. Es más, retiró a todos los inscritos que no sabíamos quiénes eran, los 200 y pico de candidatos que tenía supuestamente su partido, y el CNE, en agradecimiento a lo que hizo, pues le publicó los nombres de todos los que iban a entrar en la farsa. Mira, y entonces, para aprovechar estos últimos minutos, esta situación donde Maduro dice yo no cambio la fecha, pone a Maduro en una situación de perder, porque él va a hacer sus elecciones, que se podrían llamar la farsa de elecciones, pero si no va a ser reconocido por Europa, no va a ser reconocido por el Grupo de Lima, no va a ser reconocido por los Estados Unidos, y se le siguen acumulando más casos para llevarlo a la ONU por violación de derechos humanos, entonces lo que está haciendo también en parte es dándole más oxígeno al gobierno interino de Guaidó, porque una de las cosas que se dice todavía es que al momento en el que haya un nuevo parlamento y el 6 de enero cesa en sus funciones la actual Asamblea Nacional legítima, entonces quedaría todo como en un limbo. Pero al no ser reconocido este nuevo parlamento que pretende conformar Maduro, entonces la duda es, aquel que decía que no había legitimidad a partir de enero de la Asamblea Nacional, vuelven otra vez para atrás. Totalmente, claro. O sea, esta mímica o esta farsa electoral no resuelve ningún problema para ninguno de los dos lados, porque lo que hace es que tranca aún más el juego, y lo tranca aún más porque el señor Maduro no tiene salidas. El señor Maduro ya sabe que las acusaciones de derechos humanos no prescriben. Los que tienen esas acusaciones allí saben que donde vayan, en cualquier momento, en los próximos 50 años, alguien los va a agarrar y los va a meter presos y los va a juzgar por esos crímenes. Entonces, es un problema de ellos poder sobrevivir. Más, yo no sé ni siquiera si es posible ya que ellos puedan negociar la salida a cambio de impunidad. Y no es posible porque ahora los crímenes de lesa humanidad son crímenes que pueden, de lo que llaman jurisdicción universal. Y la jurisdicción universal es que cualquier país, ¿ok?, decida meterlos presos y salir a investigar todos los delitos que ellos cometieron, porque quieren hacerlo. Entonces, ¿cómo tú convences a alguien, a todos los países del planeta, de que efectivamente le den impunidad? Yo no creo que eso vaya a suceder, y ellos lo saben. Hay 3 o 4 individuos que no van a poder salir lisos de todo el daño que han creado. Que han causado. Eso claro. es los problemas, claro. Mira, y aprovechando estos últimos minutos, la situación de los otros países en América Latina, ¿cómo sigue el caso argentino? Que eso está ahí también a punto de explotar, digo yo. Sí, bueno, lo de Argentina, como tú sabes, la señora Kirchner decidió expulsar a los 3 jueces que estaban investigándola, y ahora le reversan la decisión, ¿ok? Entonces pareciera que la señora Kirchner no las tiene todas a su favor, además de que el daño que le han hecho a la economía argentina es muy, muy grande. Tal vez por eso es que sale el señor, su compañero casi de fórmula, el señor Papa, el señor Bergoglio. El Papa Bergoglio, que nunca ha habido un silencio tan atronador con respecto al informe de la ONU, y que el Papa esté calladito, no se pronuncia, increíble, ¿no? Y sigue exactamente igual. Lo que sí le culpa de todo lo que está sucediendo, inclusive del COVID, culpa al capitalismo. O sea, lo crea China, evidentemente, por las razones que sea. O fue creado o fue un error de China, pero China no informa con la debida
rapidez de lo que estaba sucediendo. De hecho, ellos pudieron cerrar Wuhan y nada más, no tuvieron que cerrar el resto de China. Eso significa que tenían suficiente información desde el mes de octubre o noviembre del año pasado con relación a esto. Esa información nunca la pasaron, nunca fue vaciada por la Organización Mundial de la Salud, y entonces sale este señor ahora a decir que todos los males del planeta son culpa del capitalismo. Es culpa del capitalismo y del liberalismo, claro, porque además es lo que más atacan. Sí. Tenemos un papa comunista, evidentemente, Pues lo sí. digo sin problema. Es más, yo me imagino que la lista de gente que deben salir corriendo a borrarse de su fe, no de la iglesia católica, pero sí de su que le guste o no le guste. Tenerlo como referente al final, claro, tenerlo como referente al final. Oye, Fernando, 1.000.000 de gracias, de verdad, buenísimo el órbita americana hoy, y volvemos entonces el próximo lunes, y salvo que tengamos que hacer algún especial en la semana porque haya un cambio violento con respecto a la campaña electoral en los Estados Unidos. Así es. Bueno, será un placer estar de regreso cuando así lo deseen. 1.000.000, Fernando, muchas gracias, Vale. verdad. Saludos. Un gran abrazo, saludos Chao, a todos. chao. Vale. Bueno, era Fernando Concepción, su órbita americana, los mejores comerciales, las noticias, y ya regresamos.